Esta historia podría situarse en cualquier lugar del mundo. Es posible que los eventos narrados aquí hayan ocurrido de manera similar en diversos lugares, pero te prometo que la historia que sigue no se parece a ninguna otra que hayas escuchado por ahí, ya sea por la naturaleza oscura, irónica o desafortunada de nuestros personajes. Y tal vez sea porque, de hecho, todos existieron, y algunos de ellos desaparecen en un abrir y cerrar de ojos sin dejar rastro. No puedo confirmar con exactitud si la ciudad donde todo ocurrió es tan bella como parece en las fotografías. Estoy hablando de Görlitz, situada en la frontera entre Alemania y Polonia. Es en este lugar inusual donde dos vidas se desarrollan en paralelo, separadas por calles e historias diferentes, pero conectadas por un destino oscuro. Es sobre estas dos personas, dos mujeres que compartirán el mismo destino, de quienes quiero hablar hoy. Maria Schmidt es la primera de ellas. Cuando todo sucedió, no tenía más de 21 años. Era estudiante de medicina en la Universidad de Dresde, pero pasaba todo su tiempo libre en las calles de Görlitz, donde vivía en un pequeño apartamento con vista a la bulliciosa plaza Hauptmarkt. María siempre fue muy dedicada y soñadora. Su vida giraba en torno a los estudios y los paseos por la ciudad, donde encontraba paz y tranquilidad en compañía de su gato, Otto. Su rostro era delicado como la porcelana, con cabello rubio que caía hasta los hombros y se deshacía poco a poco. Sus ojos azules transmitían una mezcla de serenidad y melancolía. Pero no era particularmente triste. Sé que tenía un novio, cuyo nombre no tenemos registrado. Parecía tratarla con respeto y dignidad, cosas que María consideraba esenciales en una relación. Esta es la parte más triste de la historia de María. Cuando los crímenes comenzaron a ocurrir, parecía que ella estaba reviviendo algo que había quedado en el pasado. La relación anterior había dejado cicatrices que nunca sanaron por completo. Pero como te dije antes, esta es una mujer dedicada. Cuando todo parecía sin solución, descubrió exactamente lo que debía hacer, denunció los abusos y buscó ayuda. Le tomó meses volver a sentirse viva, hasta que se sintió merecedora de un amor que creía no merecer. Ciertamente, si le preguntaran hacia alguno de sus compañeros en la universidad si ella estaba feliz, responderían que nunca la habían visto tan alegre. Creo que el nuevo novio tenía los requisitos que ella esperaba en alguien. No sé si alguna vez te has enamorado, pero creo que sabes, aunque sea superficialmente, cómo es ese sentimiento. Parece que somos dueños del mundo y que tenemos toda la vida por delante. Como tú también descubrirás muy pronto, desafortunadamente para María, esa no era la realidad. Como mero narrador de su triste historia, desearía que hubiera tenido un destino mejor. Siempre que algo tan devastador ocurre, como lo que sucedió con estas dos mujeres, inmediatamente pienso en sus padres y pienso en la infancia de cada una de ellas. ¿Qué habrían hecho diferente si supieran que el final sería tan prematuro y grotesco? Esto nos lleva a Anna Krause, el otro personaje de nuestra historia. Anna tenía 38 años y vivía en la misma ciudad, a pocas cuadras de distancia. Ella siempre había vivido allí, como María, pero nunca se conocieron. Es extraño cómo tan pocas personas pueden compartir un espacio tan pequeño y no conocerse. Quizás no sea tan extraño después de todo. A veces las personas comparten el mismo techo y son completos desconocidos. Pero volviendo a Anna, ella era ama de casa por vocación y no por obligación. Ya había hecho muchas cosas en la vida. Trabajó en una oficina, fue cajera de mercado e incluso ayudó a sus padres en la tienda de antigüedades del centro. Pero cuando nacieron sus hijos decidió que tendría una vida aparentemente tranquila, al lado de su esposo, Klaus Krause,
un trabajador ferroviario que la amaba con mucha devoción. Casi siento su dolor al mencionar su nombre. Nunca vi un amor igual. Dedicaba todos sus días a las labores domésticas y al cuidado de sus 2 hijos pequeños. Bajo el esfuerzo en casa, ante la fuerte confrontación de su hijo más terco, tal vez no fuera fácil notar. Pero era una mujer hermosa, con rasgos casi idénticos a los de María, lo que la hacía parecer notablemente más joven. Su cabello castaño claro nunca fue teñido, por lo que ocasionalmente aparecían algunas canas sobre el flequillo. Tenía ojos verdes profundos que revelaban a una mujer marcada por el cansancio cotidiano, pero que aún cargaba una gracia serena, una gracia rara en estos días. Aunque estas 2 mujeres nunca se conocieron, sus historias se cruzan de manera sutil. María pasa ocasionalmente por la panadería donde Ana suele comprar pan fresco todas las mañanas. Intercambian miradas breves, un reconocimiento vago, como si ambas sintieran que compartían algo más que solo el mismo espacio urbano. Y eso es demasiado triste, te confieso. En primer lugar, porque desearía que algo pudiera hacerse mientras revisito estos detalles perturbadores. Si tan solo supieran que compartirían algo en común, que un día serían tan necesarias en la vida una de la otra. Les deseo un día sereno, un día diferente. Permíteme divagar. Ana entra en la panadería y le hace una pregunta al panadero. María la escucha atentamente, buscando una respuesta coherente. Se presenta trayendo consigo una respuesta convincente, y la conversación toma forma, creando un vínculo casi instantáneo. Se vuelven amigas. Ana se casa. Ella queda embarazada y los niños se hacen amigos en la escuela. Envejecen. María más rápido porque es mayor, pero Ana la acompaña con gracia. Este es el destino que deseaba para ellas. Esta es la vida que merecían. Pero esto no es un cuento de hadas. Los lobos están al acecho. Lo que ninguna de ellas sabía es que alguien las observaba de cerca, fascinado por la perturbadora semejanza entre las 2. Alguien que veía en estas 2 mujeres no solo seres humanos, sino trofeos perfectos para su macabro juego de caza. En los oscuros pasillos de Görlitz, este depredador silencioso comienza a vislumbrar un mundo perfecto en su mente retorcida, atraído por estas vidas tan diferentes y al mismo tiempo tan aterradoramente similares. Por razones que aún permanecen desconocidas y cruelmente entrelazadas por el destino, tanto María Schmidt como Anna Kraus se convierten en objetivos de un solo cazador. Al menos eso es lo que imaginábamos en ese momento. Lo que las une, además de la perturbadora semejanza física, es una sombra que se cierne sobre ellas, algo que las conecta de manera siniestra. Es la línea invisible que se está tirando. Desde la visita a la panadería hasta el fatídico día, no pasaron más de 2 meses, y volaron. Pero no quiero hablar de eso ahora. Hay algo que muchos desconocen sobre esta historia, y llegó la hora de contar para que todos sepan cuán cobardes fueron las autoridades. Los días siguen su curso normal en la ciudad. María continúa su rutina en la Universidad de Dresde, dividida entre las clases y las largas horas de estudio en su apartamento, mientras que Ana prosigue con las tareas diarias, cuidando de la casa y de sus hijos. Todo parece común, tranquilo, como debería ser en una ciudad como Görlitz. Desearía que la bestia que está a punto de atacar fuera como un perro rabioso que gruñe antes, pero los peores de nuestra especie poseen una habilidad que ningún otro animal puede reproducir: nuestro cinismo. Por eso, cuando una extraña inquietud comenzó a extenderse, nadie sabía con certeza de dónde provenía. No había ruido, no había olor. Era una sensación de malestar que nadie puede definir, pero que todos parecen percibir, como algo podrido,
pero sin la podredumbre. ¿Qué queda? Cuando la primera noticia de una desaparición circuló por la ciudad, un escalofrío recorrió la columna vertebral de los habitantes. Finalmente, pudieron entender de qué se trataba. Pero no te preocupes. Ana y María están a salvo por ahora. Esta otra joven, igualmente parecida a nuestros personajes, desapareció misteriosamente sin dejar rastro. El caso se trata inicialmente como un incidente aislado, hasta que una segunda mujer, aún más joven, desapareció. Muchos pueden cuestionarse por qué mi historia no trata sobre estas dos primeras víctimas. Quizás porque mi historia no trata particularmente de solo este asesino. Lo entenderás. Mientras tanto, el miedo se apodera de María y Ana. Aunque no tengan contacto directo con ninguna de las mujeres, sienten esta aprensión de maneras distintas. María comienza a mirar por encima del hombro cuando camina por las calles de noche, sintiéndose observada como si algo o alguien estuviera siempre cerca. Ana, por su parte, siente una inquietud creciente, una sensación de que algo está fuera de lugar, pero no logra identificar qué es. Aún así, nadie a su alrededor sospecha de nada concreto. La ciudad, con sus acogedores cafés y calles turísticas, parece olvidar lentamente lo ocurrido. Los carteles con las desaparecidas pronto envejecen, siendo reemplazados por anuncios de un bistró en el centro. Esta aparente calma es solo la superficie. En los callejones sombreados y las calles mal iluminadas, un cazador espera paciente y metódicamente, observando cada movimiento de sus presas. Y es en este silencio ensordecedor que el peligro se acerca, invisible para todos, excepto para aquellos que, por una infeliz coincidencia, se han convertido en su objetivo. No entiendo bien su método. Quizás nadie nunca lo haya hecho por falta de esfuerzo. Los investigadores enviados fueron los peores que he visto. Y eso dice mucho de alguien que trabajó en varios casos archivados de los 90. Pero, como decía, con el paso de las semanas, Görlitz comienza a ser asolada nuevamente por otra serie de desapariciones que desafiaban aún más la tranquilidad de la ciudad. Inicialmente, estos casos se tratan como eventos aislados, pero la frecuencia con la que mujeres jóvenes y bonitas desaparecen misteriosamente hace imposible ignorar el patrón. Todas comparten características similares. Son personas que nacieron allí, de piel clara, y poseen un aura de inocencia que parece atraer el peor tipo de atención. Esto es algo que no se observa fácilmente a través de fotos. Pero debajo de grandes diferencias, ambas compartían varias similitudes, lo que sugiere que el asesino las perseguía continuamente. Si yo fuera el investigador del caso, también habría notado que era muy probable que tuviera una habilidad social inusual. Supongo que sería posible imaginar que también era muy bueno para comprender emociones, algo que no es típico de los psicópatas. Esta es una región concurrida, una región asolada por crímenes que parecían seguir un patrón. Cualquier otro asesino habría pisado el freno, habría esperado a que se asentara el polvo. Pero los casos solo aumentaron. 6 mujeres ya habían desaparecido, y más iban a desaparecer. Y digo esto porque no quiero engañarte. Esas mujeres ya están muertas. Entre las desapariciones más recientes, Maria Schmidt y Anna Kraus comenzaron a darse cuenta, aunque sea subconscientemente, de que necesitaban protegerse más. Comenzaron a buscar nuevas rutas, a salir menos. La ciudad antes segura ya no tenía la calma que poseía antes. Las tiendas cerraban más temprano y las noticias locales hicieron una cobertura extensa sobre el caso. Las mujeres caminaban por las calles apresuradas, con miradas furtivas, mientras los hombres comenzaban a desconfiar incluso de su propia sombra. La vida cotidiana de Görlitz es invadida silenciosamente por un creciente terror que no tiene nombre, rostro, ni propósitos claros. Paralelo a las desapariciones,
Un hecho curioso e inquietante comienza a ganar atención. Una pequeña carnicería ubicada en la periferia de la ciudad, Metzgerei Reinhardt, comienza a ofrecer carne a precios increíblemente bajos. Al principio los habitantes ven esto como una simple estrategia de negocios. El carnicero Karl Reinhardt, un hombre de pocas palabras, es conocido en la ciudad por su habilidad para cortar carne con una precisión casi quirúrgica. Sus promociones atraen a una clientela creciente y los estantes de su tienda nunca están vacíos. O tal vez siempre estuvieran vacíos. Después de todo, sus ventas aumentaron mucho durante ese periodo. Sé lo que estás pensando. Karl es el asesino perfecto, y su método de descarte sería el más perturbador posible. Quería echarte un balde de agua fría en tu inquietud, negarme a revelar información antes de tiempo. Pero no creo en atajos ni engaños. Para que conste, Karl es el asesino. Al menos uno de ellos. Habría notado algo si hubiera estado allí, pero la policía en ese momento tenía otras preocupaciones. El aumento de las ventas en Metzgerei Reinhardt coincidió de manera perturbadora con las desapariciones. A medida que más mujeres desaparecían, se vendía más carne. La ciudad comienza a murmurar, pero nadie se atreve a hacer una conexión explícita. Es como si una niebla de negación flotara sobre Horlitz, cegando a los residentes ante lo obvio. Compran la carne sin cuestionar, ignorando la creciente incomodidad que acompaña cada pedazo. Quizás de alguna manera, toda la ciudad se había convertido en cómplice, o simplemente les gustaba el sabor. Eso es demasiado macabro incluso para mí. Pero no entiendo cómo nadie dijo nada. Karl Reinhardt observaba a sus clientes con ojos fríos y calculadores. Para él, la carnicería era más que un negocio. Era un santuario, un altar donde realizaba sus oscuros rituales. Bajo el suelo limpio y alicatado de su tienda, secretos macabros estaban enterrados, sellados por la sangre derramada. En sus manos, cada corte de carne se ejecuta con precisión quirúrgica. Para Karl, la carne es una ofrenda. La conexión entre la carnicería y las desapariciones se vuelve cada vez más clara para un investigador competente, aunque los personajes de la historia aún estuvieran inmersos en la completa ignorancia. Mientras Maria Schmidt y Anna Kraus continúan con sus vidas sin sospechar que están en la mira de un depredador, el público comienza a entender que la carnicería no es solo un establecimiento cualquiera, sino el corazón latente de un mal profundo y oculto. Fue lo que me contó uno de los hombres más viejos de la ciudad, cuando lo cuestioné sobre su posible cobardía ante las evidencias que creía cargar consigo. Colgó el teléfono. A medida que el pánico silencioso se extiende por Görlitz, las autoridades parecían aún más perdidas. Más mujeres desaparecieron. A esa altura 12 mujeres, y lo que antes eran solo rumores ahora se convierten en evidencias innegables. La ciudad, antes tranquila, ahora vive bajo la sombra del miedo, con sus habitantes cada vez más temerosos. Vehículos de prensa internacional comenzaron a cubrir exhaustivamente los eventos. Era imposible encender la televisión en esa época y no encontrarse con una noticia sobre el lugar, sea cual sea el país. Y creo que eso ayudó a impulsar la economía local hasta el día de hoy. Nunca la región había recibido tantos curiosos y visitantes, interesados superficialmente en la historia bucólica y antigua de sus avenidas, escondiendo su verdadera curiosidad macabra. Estas fuerzas policiales inoperantes que mencioné, presionadas por el creciente número de desapariciones, montaron equipos de investigación y la ciudad se llenó de policías encubiertos que intentaban desentrañar el misterio. En sus rondas, 2 de estos investigadores, Heinz Bauer y Greta, entraron casualmente en Metzgerei Reinhardt, atraídos por los bajos precios que se habían convertido en una peculiaridad en el barrio. Esta parte siempre me pone aún más nauseabundo. Dentro de la carnicería,
El ambiente es extrañamente acogedor. El dueño sabe cómo recibir a las personas y ha creado un espacio aireado, limpio y que está en constante evolución. Hace 2 años, el lugar era pequeño y apenas podía recibir a 3 clientes al mismo tiempo. Pero ahora, con 5 empleados y una reciente ampliación, podía atender a cuantas personas quisiera. Y para su suerte, y la desgracia de muchos, carne y cliente eran lo que no faltaba. Karl Reinhardt recibió a los policías encubiertos con una sonrisa cortés, mientras que sus ojos evaluadores parecían perforar el alma de quien se atreviera a mirarlo por más de unos segundos. Los cortes de carne expuestos en los mostradores brillaban bajo la luz fluorescente, cada pieza cuidadosamente dispuesta como si fueran obras de arte. Mientras Heinz Bauer elegía un corte de carne, comentaba casualmente sobre las recientes desapariciones. Karl Reinhardt respondió con un tono indiferente, cortando la carne con una habilidad casi hipnótica. No parecía temer, no parecía temblar, estaba completamente realizando una obra maestra. Los artistas, por más locos que sean, cuando necesitan crear algo, nada los estremece. Karl era así. Un artista macabro sin miedo ni remordimiento. No fue arrestado en ese momento, no por una habilidad sin igual. Como dije antes, todos estos monstruos desean la captura. Escapó por mucho tiempo porque la gente tenía hambre. Y Karl era el mejor carnicero de la región. Saqué esto del archivo de Greta Müller. Cuando ella entra 2 minutos después del colega, observa atentamente cada movimiento de Karl. Greta sería fácilmente un objetivo de Karl, y ella lo percibe con solo una mirada, lo que crea cierta extrañeza entre ellos. Hay algo en la forma en que maneja los cuchillos, la precisión y frialdad de sus movimientos, que la hace sentir como si estuviera en presencia de alguien que conoce la anatomía humana de una manera que va más allá de lo aceptable. Mientras observa cómo el carnicero corta la carne para su compañero, siente que Karl no corta nada para los clientes. Maneja el cuchillo para saciar su hambre, sus intereses. El resto es el resto. Después de la conversación, los 2 policías abandonan la carnicería con una sensación incómoda, pero creyendo que aún no tenían pruebas concretas que vincularan a Karl Reinhardt con los crímenes. Aún así, la inquietud persiste y el caso continúa siendo una prioridad, con las investigaciones intensificándose. Mientras tanto, la falsa sensación de seguridad que se había instalado en la ciudad comienza a desmoronarse. Las mujeres, antes acompañadas por sus familiares en todos lados, gradualmente comienzan a retomar sus rutinas, creyendo que el peligro podría haber pasado. Los hombres que las protegían bajan la guardia, convencidos de que lo peor ya pasó. Sin embargo, esta calma es engañosa. Maria Schmidt y Anna Krause, al igual que otras mujeres en la ciudad, continúan siendo seguidas, vigiladas por una mirada implacable e invisible. La carnicería de Karl Reinhardt sigue prosperando mientras él espera pacientemente el momento adecuado para atacar nuevamente. Sabe que la confianza que la gente deposita en la normalidad del día a día es el arma más poderosa que posee. Entonces, de repente, la tranquilidad se destruye una vez más. Lamento traer de vuelta a una de las protagonistas solo para tener que despedirme tan rápido de ella. A plena luz del día, en una avenida concurrida, Maria Schmidt simplemente desapareció. Un momento estaba allí, caminando apresurada hacia la universidad. Al siguiente fue como si se hubiera evaporado en el aire, dejando solo su bolso caído en el suelo como un testigo mudo de su ausencia. El impacto es instantáneo, reverberando por todo Görlitz. Al día siguiente, Anna Kraus desaparece. Ella había salido a comprar pan en la panadería de siempre, pero nunca llegó a casa. Una vez más, no hay señales de lucha.
solo un vacío inexplicable y aterrador. La ciudad entra en pánico y las autoridades se dan cuenta de que el caso es mucho más complejo y aterrador de lo que habían imaginado. Sin embargo, antes de que pudiera ser víctima de un destino macabro, Maria Schmidt de alguna manera logra escapar de las garras del asesino. Su fuga es desesperada, corriendo por callejones y calles oscuras, guiada por puro instinto de supervivencia. Emerge de un sótano sombrío donde vislumbró solo una fracción del horror del lugar donde estaba. Era un lugar oscuro. Parecía que el sol nunca había visitado ese lugar. El olor a sangre era maligno. Ratas muertas y cardúmenes muertos atrapados en una red de pesca, insectos y más insectos aglutinados. Ensangrentada y aterrorizada, María corre hasta encontrar ayuda, su mente abrumada por la experiencia pero decidida a sobrevivir. Pero María no fue encontrada con vida. Lo mismo ocurrió con Anna. Carl tenía algo espeluznante que decir sobre ellas. Al día siguiente, la tragedia se repitió. Frau Lena, una mujer de mediana edad con características similares a las de María y Anna, desapareció mientras hacía compras en un mercado local. Había algo extraño en estas desapariciones. Puedes sentirlo, ¿no es así? Sé que eres un investigador nato, como lo fue la policía de la época. Pero francamente, cualquiera de nosotros, por malo que fuera, habría sido capaz de resolver este caso. La policía, ahora más que nunca presionada, movilizó todos sus recursos para encontrar al asesino. Finalmente, tuvieron la pieza que faltaba para llevar a Karl Reinhardt a un interrogatorio informal. Karl no era quien decía ser. Su nombre real era Luther Reinhardt. Estaba tan seguro de que un día lo encontrarían que ni siquiera cambió su apellido. Y existía una razón para que desapareciera de su ciudad natal: la acusación de asesinato. Su posible víctima tenía tantas similitudes con las mujeres desaparecidas que los policías pensaron incluso que habían mezclado las fotos. Cuando llegó a la comisaría, Karl no mostró ningún arrepentimiento y no tardó mucho en confesar sus crímenes. No dejó que ninguno cayera en el olvido. Proporcionó detalles sórdidos, mostrando cómo elegía a sus víctimas y cómo las atacaba sin que nadie lo notara. Todas las mañanas, regresando de alguna ciudad vecina, estacionaba su camioneta blanca con el nombre de la carnicería en el costado. Y sin que nadie lo notara, entre las carnes que traía consigo del frigorífico, traía a sus víctimas. Reveló tanto que cada cliente que compraba sus productos era catalogado. Imagino que podríamos incluso considerar a muchos de ellos cómplices, pero creo que no ganaríamos en el tribunal. Pero el detalle más relevante que trajo en su testimonio no fue sobre el método y la complicidad de la ciudad. Fue que mientras se deleitaba con cada crimen cometido, juraba que no tenía ninguna participación en la desaparición de María y Anna. Y por increíble que parezca, yo le creo al carnicero de Horlitz. Detrás de las carpas, las lonas blancas, las vitrinas llenas, las personas corriendo de un lado a otro, mientras la policía permanecía aturdida y perdida. Mientras Karl cometía sus crímenes atroces, un lobo se escondía. Un lobo feroz, uno aún mayor, uno más destructivo. Esta historia no es un cuento de hadas. No habrá salvación, ni siquiera una moraleja. Pero dedicaré mi vida y mi reputación a capturar a este individuo. Me voy a Inglaterra el próximo mes. No diré exactamente dónde estaré. Pero si viviste en Görlitz, si cometiste estos crímenes, tú allá del otro lado, ten esto en cuenta. Voy por ti.